Sebastián Francisco Párvulo de Miranda Rodríguez. Nacido en Caracas el 28 de marzo de 1750, murió en la Carraca de Cádiz en España, a la 1:05 am del 14 de julio de 1816. Francisco Miranda, el padre intelectual de la masonería latinoamericana, comprometida en la lucha por lograr la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hombre universal, soñador y ejecutor de grandes proyectos libertarios en su tiempo. Su mayor proyecto: ver libre a todo el continente hispanoamericano y lograr la integración política, cultural y económica desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos. Fue Venezuela el epicentro para la creación de su gran idea, la cual bautizó como Colombia en honor al descubridor Cristóbal Colón. Sintió una inquietud planteada como necesidad de ver a Hispanoamérica como una gran nación, el cual forma un aporte que ha trascendido en el tiempo y que, si se hubiese seguido con sus ideas, se habría cambiado el curso de la historia de la América y su relación con los pueblos del mundo. Fue Miranda, como hijo de un español y una venezolana, un mestizo, que con ese origen y esa mezcla de sangre y culturas, le permitió enfrentarse a diferentes y variados escenarios culturales, sociales y también participar con pasión en las luchas revolucionarias que se sucedían en los tres continentes. Hombre hábil que recurría a diferentes personalidades del mundo para obtener recursos y utilizarlo para liberar del dominio español a los pueblos hispanoamericanos. Políglota, además del español hablaba francés, alemán, inglés, ruso, conocía el árabe y el italiano, y traducía del latín y el griego. Después de algunas incidencias, en 1780 fue enviado a la guarnición de Cuba, como ayudante del coronel Cajigal. Destacó rápidamente por su excelente preparación militar y su afición a la lectura. Pero las intrigas y la envidia política le hicieron caer en desgracia. Lo acusaron por su actuación en Jamaica, donde dicen que pronunció discursos para incitar a la libertad de las colonias españolas. Cargado de grillos, en 1782, fue enviado a la cárcel de La Habana, pero gracias a la mediación y ayuda del comandante de la guarnición y amigo personal, el coronel Cajigal, logra salir airoso de esta situación, partiendo inmediatamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Al tiempo de haber llegado, se instala en Filadelfia, donde gracias a su dominio del idioma inglés, y sus ideas republicanas, conoce y entabla una gran amistad con los generales Washington y Lafayette, uniéndoseles a su gesta libertaria que ya habían iniciado en contra de la corona británica. Varios historiadores masónicos norteamericanos y franceses aportan valiosa información sobre la actividad masónica del caraqueño Francisco de Miranda, de quien aseguran que se inició en 1783, en una logía de Filadelfia, muy frecuentada por el famoso general francés Lafayette. No hay datos sobre el día y el mes. Por las contingencias derivadas de la guerra, al parecer se perdieron los archivos de la logía donde Miranda recibió la luz masónica. De lo que se sabe es que Lafayette fue su padrino de iniciación. Existen muchas referencias sobre la asistencia de Miranda a logias de Nueva York y de sus tertulias con George Washington en locales masónicos. Por esa vaguedad en la fecha de iniciación de Miranda, en Filadelfia, algunos historiadores demasiado ortodoxos han puesto en duda la iniciación del precursor en los Estados Unidos. No faltan quienes inclusive la rechazan de plano. Sin embargo, investigaciones posteriores a la publicación de los 2 volúmenes de Américo Carnicelli arrojan bastantes evidencias sobre los contactos de Miranda con Lafayette, que culminaron en su iniciación en una logía de Filadelfia, en 1783. Otros investigadores aseguran que Miranda se inició en la masonería en París, Francia, en 1797, meses antes de su regreso a Londres. Pero esas teorías se desmoronan solas con las referencias publicadas por diarios ingleses en 1785, donde hablan de las reuniones masónicas de Miranda con intelectuales y personajes de la nobleza. Al citar esas evidencias, un historiador británico llegó a la conclusión de que Miranda se inició en Filadelfia, Estados Unidos, en 1783. Recibió el grado de compañero en Londres, en 1785, y el grado de maestro, en París, en 1797. Esa cronología parece la más ajustada a la verdad, ya que guarda relación con el periplo del precursor por esos países. El regreso a Europa. Una vez vencidos los ingleses, y luego de haber reconocido la independencia de sus colonias en Norteamérica, decide seguir su camino, partiendo de nuevo a Europa, en donde hizo derroche de valor y de sus dotes de gran estratega militar, en todas las campañas en las que participó. En 1785, la presencia de Miranda en Londres fue resaltada por la prensa británica. Se lo presentó como infatigable campeón de la libertad. Su nombre adquirió prestigio.
frecuentaba los salones de la realeza y se codeaba con los más brillantes intelectuales. Con ansias de glorias y deseoso de acumular experiencia y conocimientos, visitó Holanda, Alemania, Italia, Grecia, Francia, Dinamarca y Polonia. En 1787 llegó a San Petersburgo, la fastuosa ciudad de la nobleza rusa. Allí fue presentado a Su Majestad Imperial, Catalina II. El porte gallardo y los modales refinados del militar venezolano llamaron la atención de la poderosa Catalina, quien se enamoró de él, llenándolo de halagos y condecoraciones. Miranda vistió el uniforme de oficial del ejército zarista, disfrutó del esplendor de la corte y recibió el grado de coronel del ejército de coraceros de San Petersburgo. Pero ávido de nuevas aventuras y con el deseo de organizar la lucha por la independencia de Venezuela, volvió a Londres en 1790. Sus gestiones para conseguir la ayuda de la corona británica fueron infructuosas. El gobierno inglés, debido al tratado firmado en el Escorial, evitaba a toda costa la posibilidad de un conflicto con España. En 1791, Miranda tomó parte activa en la Revolución Francesa. En París, él se hizo amigo de los girondistas Jacques-Pierre Brissot y Jérôme Pétion de Villeneuve, y sirvió brevemente como general en la una sección del ejército revolucionario francés que luchó en la campaña de 1792 para conquistar los Países Bajos, llegando al grado de mariscal de Francia, bajo el mando de Charles-François Dumouriez. Arrestado varias veces durante el reinado del terror, Miranda fue amenazado con ser deportado después de una medida del directorio de la monarquía y los girondistas. A pesar de todo, su nombre permanece grabado en el Arco de Triunfo que fue construido durante el Primer Imperio, la Gran Reunión Americana. En 1798, regresó a Londres, donde fundó la logia La Gran Reunión Americana. Febrilmente trabajó para preparar la expedición libertadora de Venezuela. Esta logia es cuestionada por algunos historiadores masones, porque se salía de los rituales, para dar preponderancia a los ideales de la causa republicana. Miranda otorgaba grados de maestros a los que destacaban por sus dotes intelectuales y por su amor a la libertad y la causa de la independencia americana. Les tomaba un juramento especial, que siempre terminaba con el repudio a todos los tiranos y las tiranías. Los trabajos en la Gran Reunión Americana no versaban tanto sobre simbología o el catecismo masónico, como sobre las ideas de la Revolución Francesa y la necesidad de libertar a las colonias españolas en América. Esto critican los ortodoxos a Miranda. Afirman que se olvidaba de los rituales, para hacer foros sobre la importancia del sistema republicano y la reforma de las estructuras sociales en las colonias que deseaba libertar. Lo que no dicen los críticos de Miranda, es que todos los próceres de la independencia americana, daban prioridad en las logias, a discusiones sobre táctica y estrategia de la lucha que libraban, porque de ello dependía en gran parte del destino de los países donde actuaban. El gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, según refiere en un libro el historiador masón boliviano, Ángel Salas, en la logia de Chuquisaca que visitaba, discutía sus planes de gobierno. Por ese motivo, que se sepa, nadie nunca puso en duda la identidad masónica del extraordinario cumanés. En las reuniones de la logia Miranda tuvo la oportunidad de conocer al joven chileno, Bernardo O'Higgins, con el cual entabló una especial amistad, siendo entre otras cosas su maestro de matemáticas. Luego de más de un año de cordial amistad, Miranda le expone a O'Higgins, con detalle, todos los planes libertarios que por tanto tiempo había estado madurando. Sorprendido por la afinidad de criterios y opiniones sobre el tema, el joven chileno le narra a Miranda la historia y hazañas de Lautaro, el gran cacique araucano, que defendió y reconquistó el suelo de Arauca, venciendo al propio conquistador de Chile, don Pedro Valdivia, batalla en donde Lautaro pierde la vida en defensa de la libertad de sus hermanos de raza. Nació entonces la idea en Miranda, que luego llevaría a los hechos de homenajear al héroe araucano, fundando la logia Lautaro, teniendo con el tiempo filiales en varias ciudades europeas, siendo la de mayor importancia, la de la ciudad de Cádiz, en la cual fueron muchos los sudamericanos que allí se iniciaron como masones. Todos de la mano de Francisco de Miranda, abrazaron y juraron con devoción y entusiasmo patriótico, cumplir con los preceptos que promulga la masonería: la libertad, la igualdad y la fraternidad, para luego partir, cada uno a su patria, a emprender sus respectivas gestas que culminaron con la liberación e independencia de toda la América. De no haber sido porque Miranda sembró en los corazones de todos estos jóvenes la semilla de libertad y los preceptos de la augusta orden, difícilmente se hubiese podido realizar una empresa libertaria de esa magnitud. Salud, Francisco de Miranda.